Regresamos. Muy bien, y ahora sí iniciamos nuestro diálogo con Javier Bedoya Vivanco. ¿Cómo está, señor congresista? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Enrique? Muy buenas noches. ¿Por qué no se ha podido elegir al defensor del pueblo? Usted no es de los nacionalistas a quienes se acusa de haberse abstenido y de haber boicoteado de alguna manera la elección, tampoco es de la bancada oficialista actual, a quien se le acusa de tener una cercanía con el candidato que no ha podido alcanzar la votación. ¿Cómo nos da una mirada objetiva? Bueno, lo objetivo sería decir que para elegir al defensor del pueblo se requieren 80 votos y que solamente han alcanzado 76 votos. Ha habido algunas ausencias y la abstención de la bancada humanista que en esta elección han significado 24 o 25 votos. Ese es el resultado, se ha presentado reconsideración, ha sido admitida la reconsideración, se volverá a votar la semana entrante. Pero hay otra lectura además de eso. ¿Cuál es? Estos son los hechos. Hay dos lecturas. En primer lugar, por parte del humanismo, que evidentemente, como he escuchado las declaraciones de Raúl Castro, quieren que con una nueva composición de fuerzas políticas, el nuevo Parlamento de aquí a 2 meses proceda a elegir, y siendo ellos ya no 22 o 23, sino 47, tendrán mucho mejor opción de poner como defensor del pueblo a alguien que les sea más cercano, ¿verdad? Esa es evidentemente la jugada de estos señores. Y segundo, es el error, el típico error del partido aprista, que debiéndose haber elegido al defensor del pueblo como a 2 magistrados del Tribunal Constitucional cuyos plazos también ya vencieron y con exceso, ha estado jugando a la hora 1/10 para en el momento del término de la legislatura, cuando están de salida, ver cómo cuelan en uno y en otro sitio, o sea, en la Defensoría del Pueblo como en el Tribunal Constitucional, gente adepta que esté en funciones los 5 próximos años en que el APRA va a estar un poco a poco en sus cuarteles de invierno. ¿Estamos entonces ante 2 maniobras del gobierno actual y del gobierno entrante? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Para tener funcionarios de su confianza? Exactamente. Uno queriendo haberlos dejado y que les ha fallado por angurrientos y por demorar. La defensora del pueblo terminó hace 6 meses sus funciones. Y aspiraba a una reelección. Bueno, por lo menos no fue tan explícita. En un momento se rumoreó, pero después ya no tanto. Y los 2 cargos en la Tribunal Constitucional, igual. Al final no tenemos defensor del pueblo. ¿Era Walter Gutiérrez o es Walter Gutiérrez el mejor candidato para ustedes? De acuerdo a la opinión unánime de la comisión multipartidaria que se designó para evaluar a los candidatos, que fueron 34, tengo entendido, es el que mejor calificaba. Pero se hablaba de una cercanía, se circula incluso un informe en el que se señala de una cercanía entre Walter Gutiérrez y Luis González Posada. Bueno, le estoy diciendo que todo esto ha sido maniobra de los compañeros que les ha resultado fallida. Muy bien, pasemos a otro tema, congresista Javier Bedoya. Se ha hablado mucho en los últimos días de cogobierno entre Gana Perú y Perú Posible. Algunos dicen no debería ser cogobierno, debería ser simplemente una alianza no tácita, o tácita, quiero decir, no explícita. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué es lo que más le conviene al país en este momento? Yo creo que lo que más le conviene es que haya estabilidad, que no haya sobresaltos. Pero creo que también la estabilidad tiene que darse sobre la base de saber a qué atenernos y no las marchas y contramarchas diarias que este gobierno viene dando. Frente al temor que suscitaba la elección del señor Humala, la misma noche de su elección salió en su discurso en la Plaza 2 de Mayo a calmar las aguas y a decir que era un gobierno de ancha base y de concertación. Al día siguiente sale su vicepresidente con la pierna en alto a decir que Fujimori se vaya al penal de piernas gordas o piedras gordas, o que se vaya al penal de la base naval junto con Montesinos y Abimelech Guzmán. Cuando se refiere usted a marchas y contramarchas, se refiere al gobierno elegido. Al gobierno elegido. Las noticias con las cuales usted ha abierto el programa, un cambio de política exterior. De acuerdo a la Constitución, es el presidente de la República quien dirige la política exterior. El señor Humala ya está claramente estableciendo, acaba hermanado
el tema de La Haya, la controversia marítima con Chile, con el conjunto de relaciones con Chile. O sea, la política de cuerdas separadas, que las cosas marcharan en forma independiente, no, se entrelazan. Y ¿eso es malo para usted? Es distinto, y es ir un poco en contra de lo que había sido la línea y la política que había estado llevando el Estado peruano durante estos años. Pero usted mismo lo ha dicho, el presidente de la República es sí, el que lleva los exteriores Por y eso, él anuncia que habrá un cambio. ¿Tiene derecho? Sí lo tiene. Tiene todo el derecho. ¿Ese cambio es conveniente? En mi opinión, no. Chile ya había aceptado continuar, como ha venido haciendo en los últimos años, diálogos de carácter comercial, de todo índole de cosas, ¿verdad? Haciendo tripas corazón, no muy satisfechos, pero poniendo de lado la controversia marítima con el Perú. Hoy en día, por iniciativa del lado peruano, dando marcha atrás con la tesis peruana, todo queda metido en la misma canasta. Congresista, pero la pregunta original era, ¿le conviene al Perú un cogobierno de 2, 3 partidos que pudieran darle estabilidad a esa nueva administración? Yo siempre he dicho que los entendimientos tienen que ser no en torno a personas, sino a programas. Si es que hay coincidencias, entonces veremos. Hay, y sigo con las marchas y contramarchas de las primeras 72 horas de este gobierno elegido. Durante la campaña todos hemos escuchado al señor Humala decir que el precio del gas tenía que bajar y hablar de los 12 soles del precio de gas. Bueno, él dice que sí, Hoy pero que día, se refería al precio del gas natural. Bueno, hoy en día ya están dando marcha atrás. Hoy en día se comienzan a dar cuenta, a actuar ya con un poco más de responsabilidad y no con la demagogia de campaña, y se dan cuenta con que muchas de las ofertas que han hecho, cuando las han comenzado a cuantificar, se han dado cuenta que la caja fiscal no aguanta. Eso no... Y la demanda y la expectativa que han generado en los pueblos ya comienza a preocuparles. No es privativo de este, digamos, gobierno elegido, para ser justo, ¿no es cierto? Aquella famosa frase de retiro mi firma del TLC, sí, también claro, fue una expectativa generada, y sin embargo, eso se olvidó al llegar al gobierno. Esto ocurre en el Perú y en todas partes del mundo, ¿no es verdad? Pero vayamos un poquito más allá. Ustedes, que se han declarado en oposición, van finalmente a tener una bancada de bloque que integre a varias agrupaciones políticas, como se ha mencionado, para ser el fiel de la balanza, la tercera mayoría o minoría. Después de las elecciones hemos estado haciendo esfuerzos, diversas colectividades, para formar un gran bloque de centro. O sea, procurando los parlamentarios suplir los errores u omisiones de las cabezas de los partidos que fueron incapaces de juntarse y presentar un centro dividido. ¿Es una crítica también a Lourdes Flores? A todo el centro, y mi partido está en el centro, y a toda su dirigencia, sí. Esto ha originado que los dos polos, los dos extremos, son los que pasaron a la segunda vuelta. Si usted suma, aunque en política las sumas no son matemáticas, pero si usted suma los votos de Castañeda, de PPK y del señor Toledo, estábamos en el 44-45%. En segunda vuelta y en primer lugar. Correcto. No tienen que ser sumas matemáticas en política. Pero hubiéramos estado en la segunda vuelta. Hemos cometido los mismos errores que cometían las izquierdas en los años 80. Para corregir y suplir eso, los parlamentarios dijimos, vamos a juntarnos y vamos a formar un bloque de centro que sirva de contrapeso. Se llevó el tema en consulta al partido, dijimos conforme. Se llevó el tema en consulta al señor Toledo y él dijo conforme. Y a esa conversación fue el señor Galarreta por parte nuestro, acompañando al señor Yude Simons, y también fue el señor Reyardo. Y ante los tres, el señor Toledo dijo conforme. A los 2 o 3 días, el señor Toledo anuncia un virtual entendimiento con el señor Humala. Las marchas y contramarchas entonces no son solamente del lado oficialista o del actual o futuro proyecto oficialista. Bueno, es que cuando uno decide con sangre en los ojos y lo que prevalece o predomina en él es el que no asimila hasta ahora, que fue derrotado y quedó en 4º lugar,
Y lo vimos en el discurso de cierre de la campaña del señor Humala, diciendo quien debía hacer el cierre de campaña, esta es mía. Por Dios, por Dios. ¿Alejandro Toledo ha boicoteado entonces el entendimiento? Por lo menos a nosotros nos dijo una cosa, a las colectividades del Parlamento, y públicamente ha anunciado una cosa distinta. Los 21 congresistas que tiene Alejandro Toledo, ¿lo van a seguir en su apoyo en torno al señor Humala? Lo dudo. ¿Están ustedes también con sangre en el ojo, congresista Javier Bedoya? No. Trate de hacer una autocrítica. Veamos. Acaba de usted de decir que Lourdes Flores no fue capaz con otros líderes políticos de generar un proyecto. Cuidado. Nosotros como PPC, y es público conocida, estuvimos haciendo los esfuerzos para llegar a un entendimiento con Lucho Castañeda. Eso fracasó y no por culpa de nosotros. Ahí es que entonces entra un entendimiento con PPK. Antes, habíamos tenido, mucho antes, aproximaciones con Toledo. Y Toledo dijo, no quiero nada con los partidos. Después veremos, una vez que esté en el poder los llamaré. Eso es historia. Hablemos ahora del futuro. Y yo quiero plantearle un tema que estuvo siempre en la doctrina social cristiana, y es el del rol subsidiario del Estado. ¿No es cierto? Ahora el Partido Nacionalista habla, o Gana Perú, habla del rol subsidiario y se levantan muchísimas críticas. Se habla de una reforma constitucional, pero aparentemente no es necesaria. Y la gente de Gana Perú parece no haber leído con detenimiento la Constitución. Porque en las dos constituciones, tanto la del 79 como la del 93, se habla no solamente del rol subsidiario, sino de la actividad empresarial directa o indirecta del Estado. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señor. Esta es una tesis social cristiana. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces, ¿están ustedes de acuerdo con Gana Perú o no? En lo que se refiere al cambio de la Constitución, utilizando y parafraseando al señor Humala, cambio de la Constitución para cambiar el concepto de subsidiariedad que contempla la Constitución, no estamos de acuerdo y lo vamos a combatir, porque para nosotros eso es atacarnos a la yugular. Lo que pasa es que no entienden cuál es el concepto de subsidiariedad. Y anoche, al ver a algunos economistas, inclusive voceados para ocupar el Ministerio de Economía en este mismo programa, me he dado cuenta que no lo conocen el concepto. ¿Cuál es? Subsidiariedad es un término que viene del latín subsidium, que está asociado al tema de la ayuda, del apoyo. En la época del Imperio Romano, cuando las legiones romanas salían a combatir, siempre mantenían en reserva algunas divisiones que eran utilizadas para apuntalar a las tropas que estaban en combate si es que corrían riesgo de ser derrotadas, o para consolidar el triunfo cuando las tropas en combate estaban ya ganando. Estas que estaban en reserva, estas legiones, eran el subsidium, apoyo. El concepto evoluciona con los siglos y políticamente hablando se utiliza por primera vez en la encíclica que se desarrolla y se promulga en mayo de 1931, 40º año por Pío XI, o sea, a los 40 años de Rerum Novarum, en donde se desarrolla, cuando ya estábamos en una sociedad industrializada, el concepto de subsidiariedad, y que consiste a grandes rasgos en que el ente superior, el Estado, no debe intervenir en los entes inferiores, gobierno regional, gobierno municipal, sector privado, cuando estos están en capacidad de poder desarrollar algo eficientemente. Bien, pero cuando estos entes no lo están, entonces el ente superior, el Estado, entra temporalmente, sin avasallar la autonomía del ente inferior, y solo para colaborar en aquello que compete al ente inferior. Bueno, eso es lo que dice Cruz Burneo. Cruz Burneo lo que señala es, oiga, en aviación comercial hay un aeropuerto espectacular en Chachapoyas, o por lo menos muy bueno, pero no hay aviones que lleguen ahí porque la aviación comercial no lo ve como negocio. Y en el tema financiero igual, los bancos no llevan sus sucursales a aquellas zonas alejadas donde la gente requiere de empezar a bancarizarse. Entonces, el Estado lo tiene que hacer si no lo quiere hacer el sector privado. Ese ya es entonces el rol supletorio y no subsidiario. O sea, cuando el Estado entra
a cubrir el vacío que deja el sector privado que no interviene, las aerolíneas peruanas que no van a Chachapoyas. Entonces sí, el Estado tiene la labor de suplir, no subsidiar, no está colaborando con una empresa de aviación peruana, está supliendo la omisión de estas que no van a ese sitio. El Banco de la Nación atiende con oficinas en aquellos lugares lejanos del país en donde no entra la banca privada. Está supliendo, no subsidiariamente, sino supletoriamente está actuando frente al sector. Pero en fin, la suplencia es un concepto que deriva de la subsidiariedad, van estrechamente ligados, ¿verdad? Y no necesitan para ello cambiar la Constitución. Porque si se toman el trabajo de leer el artículo 60 de la Constitución, que aquí lo tengo, dice: solo autorizado por ley expresa, solo autorizado, o sea, requiere pase del Congreso, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirectamente, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. ¿Cree usted que este artículo no satisface a Gana Perú porque tendría que estar negociando la dación de leyes expresas? Es que lo que tiene que entender es que el rol del Estado no es regresar al Velascato, no es regresar a tener los militares. Cuando Velasco Alvarado dio el golpe en octubre del 68, el Perú tenía 18 empresas públicas. Cuando en el 80 le volvieron a entregar el gobierno a Belaúnde, el Perú tenía 180 públicas, que eran un centro de corrupción e ineficientes, que era el botín de todos los partidos de turno que metían allí a su gente y que arrojaban 2.500 millones de dólares de pérdida anualmente que todos los peruanos pagábamos con nuestros impuestos. Sin embargo, eso no puede regresar. Sin embargo, lo que nos dicen es: oiga, nosotros admiramos y negociamos como Estado o con privados con muchas empresas que son estatales en el continente y que son sumamente eficientes. ¿Por qué no podrían haber empresas peruanas eficientes? Y hay empresas peruanas. Petroperú es un caso. Hay otras empresas estatales. Yo no digo que el Estado esté totalmente ajeno del quehacer nacional y que no intervenga en nada y que solamente el sector privado. No. Yo considero que sí debe tener presencia el Estado. Y el Banco de la Nación es una fuente eficiente de labor y que suple adecuadamente al sector privado. Pero lo que el Estado tiene que hacer es dedicarse para aquello que le es propio y no entrar en las aventuras industriales. ¿Y para qué es propio el Estado? Artículo 58 de la Constitución. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen de economía social de mercado, que es dentro del cual estamos, el Estado, acá vienen sus funciones, orienta el desarrollo del país, actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Ese es el rol del Estado, de acuerdo a nuestra Constitución. Congresista Javier Bedoya, se nos ha acabado el tiempo, pero una cosa muy chiquitita. ¿El PPC está convaleciente o está en artículo mortis? ¿Por qué? Le pregunto, nada más, es solo una pregunta. Yo diría que pasa por una etapa difícil, no irreversible, una etapa en que, habiendo jugado la carta de su principal figura en la alcaldía de Lima hace 6 meses, tuvo un profundo retroceso que yo advertí antes del proceso electoral y antes que se lanzara la candidatura de Lourdes a la alcaldía. No se me hizo caso, de que esto iba a originar que el partido retrocediera en provincias. Y lamentablemente así ha sucedido. El PPC hoy en día ha vuelto a ser un partido limeño. Tiene un solo parlamentario por provincias, tiene un solo alcalde distrital fuera de Lima. Por tanto, está en una situación delicada. Sumamente. Es un paciente que requiere cuidados. ¿Cometió muchos errores Lourdes Flores en el último año? Me quedo donde he dicho. No lo voy a desautorizar, no se lo voy a convalidar. Perfecto. Quincayo Torga, congresista, muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí en La Hora M. Con todo gusto. Muy amable. Muy buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos para conversar con el economista Jorge González Izquierdo.